hemos apoyado decididamente este proyecto de ley. Este es un paso muy importante para el país, creemos que es un paso en la dirección correcta. Esto no quiere decir, y yo creo que el gran, digamos, tema de fondo es, no quiere decir que los niños no puedan ser corregidos, no puedan ser orientados, no puedan haber límites y normas en la familia, en el hogar, ni mucho menos, eso hay que hacerlo. Pero el tema es que no es la forma, nunca los castigos físicos, humillantes, degradantes hacia niñas, niños y adolescentes. Y creo que esto también nos va enseñando también pues un reto enorme, educar de manera amorosa y respetuosa. Es muy, muy difícil y sí es muy importante que vamos a necesitar mucha ayuda para que padres, madres y cuidadores tengan las herramientas para poderlo hacer. Pero es un paso muy importante para un país que sufre tanto de violencia y de violencia intrafamiliar como lo es Colombia. Carlos Eduardo Acosta, representante a la Cámara por el Partido Colombia Justa y Libre, es nuestro invitado. Su contraargumento frente a este tema, congresista. Gracias, Diana. Permítame saludarla, darles las gracias por la invitación y por supuesto saludar a la audiencia y a la doctora Carolina. Un gusto estar con ustedes. Lo podemos invitar a prender la cámara, nos están viendo a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de caracol.com.co, en YouTube, en Facebook Live, a través de nuestra página web, si es posible. Claro que sí, gracias. Claro que sí, un saludo. Les contaba, Diana, que nosotros nos hemos opuesto al proyecto y es más allá del título, no es porque nosotros queramos que haya una cultura de pegarle a los niños o porque pretendamos que se le pegue a los niños, más allá de ese simplismo, digamos, de esa caricatura que se le ha dado del proyecto de la ley chancleta o del pellizco, estamos hablando de una realidad del día a día que viven miles de padres en Colombia. Y es que una cosa es hablar de la relación con un niño pequeño, otra cosa es hablar con un adolescente. Nosotros nos hemos opuesto al proyecto porque creemos que es innecesario. El tema del maltrato infantil está debidamente tipificado en el Código Penal, los tratados internacionales, el Código de Infancia y Adolescencia, inclusive en una ley del año 2019, que es la ley 1959 contra la violencia intrafamiliar, todas apoyadas por nosotros. Pero acá encontramos un gran inconveniente además, y es el riesgo hermenéutico que hay en los términos. Lo que genera preocupación es leer en el articulado una interpretación ambigua, confusa sobre términos como disciplina, corrección, instrucción, enfrentados a violentar, castigar, maltratar, que dejan unas zonas grises que no solo van a poner en dificultad a los padres, por ejemplo, cuando le quite un celular a un niño porque se está portando mal o no lo deje salir a una fiesta y entonces le genere malestar, sino también va a poner en aprietos a los operadores judiciales que van a tener que definir qué es maltrato, qué no, hasta dónde es un trato cruel, no es un trato cruel. Entonces es un tema bien complejo y que creo que hay que mirar desde la letra pequeña. Igual creo que es muy peligroso imponer o querer fomentar un solo modelo de crianza estatal. Creo que eso desconoce la diversidad cultural, étnica, religiosa de nuestro país y de alguna manera atenta contra la autonomía familiar y esa capacidad que tienen los padres de educar a sus hijos según sus convicciones. Gracias, congresista. Doctora Carolina Piñeros, frente a estos 3 puntos que toca, ¿había suficiente legislación en el país frente al tema? 2, las zonas grises que está planteando el congresista en el sentido de que los operadores judiciales van a tener dificultades porque la ley no es suficientemente clara en sus términos. Y tercero, se está estableciendo en Colombia un solo parámetro de crianza. ¿Qué opina usted frente a esos 3 argumentos? Mira, digamos que en este caso específicamente, y ustedes lo dijeron a la apertura del programa, era muy importante derogar esa puerta que tenía la posibilidad de que se diera ese maltrato físico a las niñas y a los niños. Entonces, no había suficiente porque precisamente era importante dejar definido que esa no era un camino. El tema, digamos, de temas grises, seguramente ese no va a ser el punto del asunto y yo creo que aquí, y es muy importante también de entender que esta ley lo que va a empezar es a
proponer un tipo de crianza que tiene mucha evidencia científica. Digamos que aquí te respondo un poco como esas dos. Una, no es que sea un tipo de crianza que le guste al Estado o a los que tienen unas creencias o una forma de ver la vida. Hay mucha evidencia que respalda que esa crianza respetuosa y amorosa, muchos países del mundo han entendido que ese tema, esto pasó igual, imagínate, hace muchos años, cuando en el colegio se hablaba de la letra con sangre entra. Y al principio decían, no, los alumnos, ¿cómo van a aprender ahora si el profesor no les puede dar un reglazo, no puede imponer disciplina de esta manera? Y fíjate que eso se cambió, salió esto de las aulas de los colegios, y hay mucho respeto, y hay mucha diversidad, hay muchas formas de disciplina en los colegios, pero hay un tema claro, y es que no hay golpes. Eso es un poco lo que viene ahora a pasar en la casa. No hay golpes en la casa. No, tenemos que buscar otras maneras de poner disciplina, de poner normas, de poner el límite al celular, poner el límite a esto. Yo creo que de lo que estamos hablando en el país es algo realmente doloroso y real. ¿Tiene estadísticas, cifras que muestren cómo se da este maltrato, este castigo físico para los niños en Colombia? Sí, señora. Ya te las paso. Por acá tenemos un estudio que hizo la Universidad de La Sabana hace muy poco tiempo, que ha sido la base también de toda esta discusión, porque ya Colombia tiene mucha evidencia también de lo que pasa en el país al respecto. Dame un segundo, las ubico y ya te las paso. Sí, congresista. Diana, precisamente esto es lo que nos preocupa, es que cuando empezamos a hablar de esta ley se termina hablando de maltrato infantil. Resulta que precisamente el maltrato físico, el maltrato infantil, el abuso, ya son un delito en el país, no se necesita hacer otra ley. Si queríamos hacer una campaña pedagógica para promover el buen trato, para promover una cantidad de capacidades a los padres o transmitírselas de cómo criar a los hijos, tampoco se necesita otra ley. Ya la ley 1959 le da una orden al gobierno de crear una campaña pedagógica, pero como a nosotros nos gusta leer la letra pequeña de las normas, encontramos también que acá viene la creación de unos centros de crianza. Entonces también nos surgían muchas dudas de saber, bueno, cómo van a operar estos centros, quién los va a operar, qué es lo que va a pasar, será que las mismas organizaciones que promueven el tema de crianza positiva después van a entrar a mirar estos puntos. Entonces mire que no solamente son líneas grises en el tema de cómo esto va a impactar el seno de las familias colombianas, sino también en cómo va a operar. En la experiencia internacional, porque digamos que esta es una ley modelo que se viene implantando en muchos países del mundo, exactamente la misma ley, lo que hemos visto en la experiencia internacional es que cuando se ponen este tipo de leyes se rompen esas líneas de autoridad dentro de la familia, y si bien, claro, se rebajan totalmente las cifras, digamos, de castigos físicos a los niños, etcétera. ¿Se rompen las líneas de autoridad o se rompe el maltrato? Lo que vemos es una cantidad de suicidios juveniles, de aumento de la delincuencia juvenil e infantil. Entonces no es un tema pequeño y es un tema que vale la pena revisar con mucho más detenimiento. Pero no entiendo, congresista, una crianza positiva, una crianza en el diálogo, una crianza en la disciplina y los límites sin golpes, ¿ocasiona lo que usted está diciendo? No, a mí se me hace que esa es una campaña muy linda. Se me hace que es una campaña muy bonita y que se puede hacer sin necesidad de tramitar una ley de la República que además tiene una cantidad de vicios en su trámite. Pues se tramita como una ley orgánica hablando de derechos fundamentales, que se tendría que ser una ley estatutaria, y ahora nos dicen que no, que es una ley ordinaria. Entonces yo digo, entonces ha debido ir por la Comisión Séptima y no por la Comisión Primera. Es decir, hay una cantidad de temas que vale la pena mirar en esta ley y que no se tuvieron para nada en cuenta en el debate. Es decir, aquí volvimos a la cultura de los 150 caracteres, nos quedamos con el título, y pues el título es muy sugestivo, pero cuando uno lee la letra pequeña y mira las implicaciones que puede tener de fondo en la sociedad, pues se encuentra que no solo es un tema de nobleza y de buenas intenciones, sino que las leyes tienen consecuencias y son permanentes y son obligatorias. Claro, y precisamente esa es la importancia de que las leyes se cumplan. Pero Carolina Piñeros, estos lugares de crianza, ¿cómo están concebidos? Mira, aquí el tema de fondo es
que ya existen muchos, por ejemplo, los centros de desarrollo infantil en Colombia. Esto es algo que ya existe, que está desde hace mucho tiempo y muchos años, y Colombia ya viene, digamos, entrenando a estos cuidadores institucionales. ¿Qué reto grande tenemos? Que también le ayudemos a los cuidadores, no solo a los institucionales, digamos que a través del ICB, sino también a los que son padres, madres y cuidadores, para darles esas herramientas. Parte del problema de fondo que tiene es que muchas, cuando nosotros hemos hablado de esto con las familias, el problema es de falta de herramientas. La gente dice, a mí me parece bonito lo que usted dice, un poco lo que nos dice ahora el congresista, a mí me parece bonito, pero eso yo no lo puedo hacer. Entonces creo que el fondo del asunto en este momento es cómo vamos a darle herramientas. Nosotros en este momento con varias organizaciones, miembros de la Alianza por la Niñez Colombiana, estamos construyendo un kit que va a ser una cosa que esté disponible, digamos, gratuita, y empezar a hacer muchas campañas. Es un poco lo que queremos también desde las organizaciones de sociedad civil, y entregarle a alcaldes, a gobernadores, todos esos tips. Muchas de las personas ya tienen esto, pero han accedido a programas como dice el congresista, de crianza amorosa, disciplina positiva, todas estas, digamos, nuevas tendencias en educación y crianza de los hijos. ¿Qué es lo que quisiéramos? Que esto esté al acceso de todo el mundo, que esté de manera simple, de manera fácil, y que uno sepa, por ejemplo, cómo ayudarle a un niño. Cuando tú le puedes decir, dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, es diferente decirle al niño, te vas a acostar porque ya son las 8. Y entonces el niño seguramente se pone a llorar, no me quiero acostar. ¿Qué nos dice, por ejemplo, este tipo de tácticas? Te dice, avísale a tu hijo unos minutos antes. Siempre ten la misma rutina. Acuérdate que a las 7:30 nos empillamamos, a la tal hora leemos un cuento, después... Entonces, ya esa es toda la etapa pedagógica de enseñanza. Eso es totalmente temas pedagógicos. Muy bien. De ahora, enseñanza. le agradecería Eso no quiere mucho, decir Carolina, que si yo tengo una crianza u otra, yo pueda más, por ejemplo, vamos, antes de acostarte vamos a rezar. Eso no es meterse, digamos, en las creencias, cada uno verá, pero es darle a la gente herramientas para poderles a los niños dar opciones, y es algo que te invita mucho más a ese diálogo y a esa conversación, donde no quiere decir que el niño se acuesta a la hora que él quiera, no, quiere decir que... Pero lo que sí me gustaría conocer un poco, porque me imagino que eso es parte de la argumentación para esta, son las cifras, entonces se las encargo mucho, internamente se las vamos a pedir, y le agradezco a los invitados al contrapunteo, al doctor Carlos Acosta, Carolina Piñeres, por estar con nosotros, y ya siendo las